Y vamos a terminar con, como es habitual, una cita de Ellen White, que aparece también en Maranata, el Señor viene, del cual lo que vamos a leer hoy deberemos explicar una vez más algo al respecto y que tendrá que ver con lo que os decía sobre el retorno de Cristo. Se bendice a los que velan. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, hallen velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Lucas 12:37. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y esto aparece en Génesis. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. ¿Os dais cuenta por qué estaba escrito todo esto anteriormente? Todo lo que había sucedido años atrás, pues para advertencias para los que llegamos al tiempo final. Si Dios advertía, va a pasar esto, y pasó, y pruebas tenemos con la arqueología tantas como queráis, y la historia, ahora estamos avisados, Jesús va a volver, pero antes destrucción en todo el mundo, y con detalles, y ya está pasando. ¿Haremos caso y nos salvaremos? ¿O queremos ir a la nuestra y perdernos? Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales a su Señor, cuando venga, halle velando. Me reservo la primera frase que acabo de leer ahora. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos, para comentarla después. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. ¿Vigilancia de qué? De estar atentos a las señales, ¿no? Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Y fueron palabras de Jesús. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. ¿Nos damos cuenta cómo cada época ha tenido su verdad específica, su advertencia para cada tiempo? Y ahora, ¿qué toca? Aprender de las lecciones del pasado, de esos ejemplos que tenían que ver como ilustración para lo que iba a acontecer al fin de los tiempos. ¿Y ahora cuál es el mensaje? ¿Paz y seguridad? No. El mensaje es que preparémonos porque todo esto indica que Cristo vuelve. Todo lo que hemos visto hoy, como lo que hemos visto a lo largo de todas las temáticas que venimos presentando, están indicando que las profecías se cumplen delante nuestro y que queda muy poco ya para ese retorno de Cristo. Pero no sabemos cuándo vendrá Cristo, ¿no? Mirad esto. Esto está extraído, es una foto de pantalla de una de las conferencias que un servidor presentó sobre ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Era la parte número 4
que os recomiendo encarecidamente que los que no sabéis nada de esto, de si hay fecha o no para el retorno de Cristo, la veáis. Evidentemente, primero diré, por favor, si queréis, y me encantaría que lo hicieseis, y con todo vuestro juicio puesto allí, pidiéndole sabiduría a Dios, vieseis los 3 temas anteriores, las 3 anteriores partes, donde ese tema empieza a desarrollarse y que son vitales para comprender lo que luego se va a exponer en esta parte, en la 4, para aclarar si hay fecha o no para el retorno de Cristo. ¿Hay año para el retorno de Cristo? Y no solo esto, os voy a decir más. Antes de estos temas pude presentar 12 sobre el tercer Elías. Y si veis esos temas también en orden antes de este, seguro que vais a comprender muchísimo más. Seguro. Pues bien, dicho esto, esta es la imagen que hemos capturado de pantalla para que veáis una explicación que se dio ya en los tiempos de Ellen White al respecto, sobre si se puede saber o no cuándo volverá Cristo. Está extraído de un libro llamado Escrito a la manada pequeña, o a la pequeña Grey. Dice, aquí introduciré una cita de, ¿qué es? De medianoche. La verdad de medianoche. La verdad de medianoche. Pero como un grito, ¿no? Sí. El clamor de medianoche, de la verdad de medianoche. Sí. 22 de agosto de 1844. Mirad qué llega a decir aquí. Con respecto al tiempo en que Cristo viene, él dice en Marcos 13:32, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca van a saber la hora, pero si prueba esto, también prueba que el Hijo de Dios mismo nunca sabrá la hora, porque el pasaje declara precisamente lo mismo acerca de él que con respecto a los ángeles y a los hombres. Pero ¿puede alguna persona creer que nuestro glorioso Señor, a quien todo el poder en el cielo y en la tierra ha sido dado, ignora y seguirá ignorante concerniente a la hora, hasta el mismo momento en que Él venga a juzgar al mundo? Si no es así, entonces ciertamente este texto no prueba que a los hombres no se les puede dar a entender la hora. Una antigua versión inglesa del pasaje dice, empero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y estuvimos explicando todo esto. Jesús en esos momentos habló como humano, pero estaba diciendo que jamás se sabría. Sí, ya sabemos que habrá un momento en que la voz de Dios mismo dirá día y hora del regreso. ¿Pero por qué dirá día y hora y no mes y año? Pues porque ya se sabrá. Evidentemente. Si Jesús no sabía esto, era como humano, pero nunca lo iba a saber si era hijo de Dios, si Él es Dios. Después ya fue al cielo. ¿No recuperó su divinidad plena? Pues claro que lo sabría, si no, ¿qué Dios sería? Y ese texto está diciendo algo que debemos tener en cuenta y que tantas veces se obvia, se tiene dejado de lado porque no interesa pensar que se puede saber cuándo va a volver Cristo. Y estos eran los pioneros adventistas, incluido Ellen White, y todos los que estaban anunciando que Jesús iba a volver pronto. Recordad, era el 22 de agosto de 1844, ellos esperaban que llegara en octubre de ese mismo año. Pero habían aclarado que esto era totalmente comprensible, se podría llegar a saber. ¿Que esto no es así aún? Bueno, pues mirad también lo que mostré en esa misma conferencia y que estoy mostrando ahora aquí, porque sé que hay muchas personas que entran nuevas a las conferencias y ignoran básicamente todo esto. Y también muchos adventistas que tienen el concepto aún que eso no se puede saber y que quien diga lo contrario es un anatema. Bueno, pues mirad que aparece en El conflicto de los siglos, escrita por la propia Ellen White, donde nos habla de este personaje, Wolf, un señor judío convertido al cristianismo prácticamente en su infancia. Y
nos llega a decir cosas impresionantes del señor Wolf. Un cerebro destacadísimo, que se conocía la palabra de Dios impresionantemente bien, y ella secunda sus declaraciones. Por eso os recomiendo que vayáis a esas páginas, como la 408, en el libro del conflicto de los siglos, en la versión antigua, donde nos dice: Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller, que decía que volvía Cristo también en 1843 y después 1844. Y atención ahora a lo que dice. Sobre todo adventistas, escuchad bien, por favor, leed bien, por favor. A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? No conoceremos jamás ese tiempo cuando Él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrán de aquí para allá. Atención a esto, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Observar y pensar en el tiempo. ¿En qué tiempo? El del retorno de Cristo. Pero atención, ¿os dais cuenta que esto es una expresión hebraica? Si queréis saber también cuando dijo esas palabras Cristo, tan mencionadas para decir que no se puede saber cuándo va a regresar, Mateo 24:36, ¿sabéis que también es un hebraísmo, una expresión hebraica? ¿Que significa otra cosa de lo que muchos piensan? Pues ya va siendo hora que miréis eso. Pastores y no pastores, porque vais a ver la explicación con todo detalle y os daréis cuenta que sí se puede saber el año del retorno de Cristo. Mirad cómo continúa. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. Daniel 12:4. ¿Qué ciencia? El conocimiento ¿de qué? De observar y pensar en el tiempo del retorno de Cristo. ¿Os dais cuenta? Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. ¿Dice mes y año? Día y hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Y Noé preparó el arca a falta de ¿cuánto tiempo para el diluvio? De 120 años, empezó a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque Dios, que iba a destruir el mundo, le dijo: dentro de 120 años hay la destrucción. Y Noé debía predicar a la gente: quedan 120 años y viene la destrucción. Y cada vez iba bajando el cómputo a medida que se acercaba ese momento. Y creemos que la segunda venida de Jesús, lo más importante de la historia de la humanidad, ¿no va a pasar eso? ¿No hay una fecha que se sepa, que se pueda hacer la cuenta atrás? Pues si pensamos eso, aún ahora, ya va siendo hora que busquemos los datos. Y nos demos cuenta que realmente, si pensamos así, estamos equivocados. Y vamos a estar cayendo en distracciones o cayendo en esos falsos conceptos que algunos tienen, que Jesús viene ya porque el Papa ha dicho esto, ha dicho lo otro. No, no, señores. Hay una fecha para el retorno de Cristo. Y ya va siendo hora que lo busquéis. Porque se puede saber. Y las personas que utilizan el lenguaje para decir, no, si no se puede saber, ella misma dijo que no. Mirad las conferencias 1, 2 y 3 de esas que tienen que ver con la venida de Cristo, de si hay fecha. Y veréis cómo aparecen allí
los años en que se dieron y la explicación que Ellen White dio en la parte número 4 que os he mostrado aquí, en los cuales deja clarísimo que sí se puede saber y que toda la Biblia va lleno de ella. Y lo hemos demostrado continuamente en esas conferencias, que desde el Génesis capítulo 1 hasta el final nos va diciendo cuándo va a regresar Jesús, a los 6000 años de historia desde la entrada del pecado en este mundo. ¿Y cuándo termina eso? Pues eso termina en el 2031. Jesús vuelve en 2031. Y si eso os escuece en los oídos, indagad, mirad lo que hemos presentado y luego argumentad, pero no digáis que habéis visto 4 cositas, diciendo, lo hemos visto todo y no es así, porque eso no se lo va a creer ni su tía. Porque cualquier persona que ha buscado los datos se ha dado cuenta. Luego puede decir, bueno, yo hago la mía, pero todos se dan cuenta que lo que está basado en la Biblia es lo que presentamos, y lo que está basado en el lenguaje es lo que presentamos, y no con mentiras, sino en plena verdad. Y si os dais cuenta, ya podéis empezar a anunciarlo al mundo, porque si no, vais a ser llamados por Dios a algo que no os va a gustar mucho, y os pondrá al lado que no queréis para nada, ¿verdad? Pues tened esto presente. Pero tenemos la responsabilidad de decir que Jesús vuelve en 2031 y que ya podemos prepararnos porque todas las señales lo están dejando más que claro. Y este Evangelio, como dijo Jesús, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, este mensaje va a ser conocido. Vaya que sí va a ser conocido. Aceptado por pocos, conocido por todos. Que Dios os ayude a elegir el lado correcto, a tomar la Biblia en vuestras manos, los codos en la mesa, la oración en vuestra mente hacia Dios, para pedirle comprensión. Y a partir de allí, ya sabéis lo que os espera. Dios nos va a dejar a ciegas. Si sois sinceros, vais a ver su luz. Que Dios os ayude a ello y nos ayude a nosotros a seguir diciendo las cosas como son, aunque a muchos no les guste. Que Dios os bendiga.